Enterré a mi marido hace 6 meses. Ayer lo vi en el supermercado. Corrí hacia él, llorando. Me miró confundido. Lo siento, creo que me confunde con otra persona. Pero la voz era idéntica. Las marcas en su rostro. Todo. Lo seguí hasta su casa. Lo que descubrí fue... Se me paró el corazón cuando lo vi. Allí, entre los pasillos de productos enlatados del Carrefour, estaba Javier, mi marido, el hombre al que enterré hace 6 meses en una cripta de mármol italiano que costó 90.000 euros. El hombre por el que lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El hombre que se suponía que estaba muerto, pero estaba vivo, con un carrito de la compra, mirando el precio de las alubias pintas. Dejé caer la botella de aceite de oliva que sostenía. El cristal se hizo añicos en el suelo, y el aceite dorado se extendió por el linóleo blanco. La gente me miraba. No me importó. Mis piernas se movieron solas, corriendo por ese pasillo como si tuviera 20 años otra vez, como si el tiempo no hubiera convertido mi cuerpo en algo más lento, más pesado. ¡Javier!, grité, y mi voz sonó extraña, mezclada con un sollozo que venía de lo más profundo de mi pecho. «Javier, Dios mío, estás vivo». Él se giró, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que el mundo se tambaleaba. Era él, la misma cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de la moto a los 20 años. La misma nariz ligeramente torcida, rota en una pelea de bar de la que nunca le gustó hablar. La misma marca de nacimiento en el cuello, pequeña, pero que yo conocía como las líneas de mi propia mano. Extendí los brazos, queriendo tocarlo, abrazarlo, sentir que aquello era real y no un delirio de mi mente solitaria. Pero él dio un paso atrás. «Lo siento, señora», dijo, con esa misma voz ronca que había escuchado durante 43 años. La voz que me despertaba por las mañanas, que discutía conmigo por dinero, que me susurraba que me quería en las noches frías. Creo que me confunde con otra persona. ¿Confundirte? No, Javier. Soy yo, Elena, tu mujer. Agarré mi móvil con manos temblorosas, buscando desesperadamente una foto nuestra. Encontré una de su último cumpleaños antes del accidente. Le mostré la pantalla, acercándosela demasiado a la cara. «Mira, somos nosotros. ¿No me reconoces?» Él miró la foto. Sus ojos se entrecerraron por un segundo, solo un segundo, y luego negó con la cabeza, con ese movimiento suave pero firme que yo conocía tan bien. «Lo siento. Me llamo Ricardo. Ricardo Molina. Nunca he visto esta foto en mi vida». Puso una mano en mi hombro, un toque breve, casi paternal. Debe estar pasando por algo difícil. Quizás debería sentarse, beber un poco de agua. Ricardo Molina. Lo observé más de cerca. Su ropa era diferente. Javier siempre llevaba camisas de botones, incluso los fines de semana. Este hombre llevaba una camiseta desvaída del Real Madrid y unos vaqueros gastados. Sus zapatos eran zapatillas viejas, no los mocasines de cuero que a Javier le encantaban. Pero la cara, Dios mío, la cara era idéntica. «Tu dedo», susurré, señalando su mano izquierda. «Enséñame la mano izquierda». Frunció el ceño, confundido, pero levantó la mano, y ahí estaba. El meñique torcido, roto cuando Javier tenía 15 años intentando arreglar el tejado de su madre. Sentí que se me revolvía el estómago. «Mire, señora, tengo que irme», dijo, apartándose ya. «Espero que se sienta mejor, pero de verdad que no soy quien usted cree». Empujó su carrito, girando por el pasillo hacia las cajas. Me quedé allí, temblando, mientras un empleado venía a limpiar el aceite derramado. La gente pasaba a mi lado, lanzándome miradas de lástima o molestia. Debería haberme ido, debería haber buscado ayuda. Pero algo dentro de mí, esa voz que siempre me advertía cuando algo iba mal, la misma voz que había ignorado tantas veces a lo largo de mi vida, gritaba que aquello no era una coincidencia. Lo seguí. Mantuve la distancia, escondiéndome entre las estanterías como una ladrona. Lo vi pagar la compra en efectivo,
rechazando el ticket. Lo vi salir de la tienda y subirse a un viejo Ford Mondeo blanco con una abolladura en la puerta trasera. Memoricé la matrícula, MCK 3C847. Me subí a mi coche, el Seat León que Javier me había regalado 2 años antes de morir, y lo seguí por las calles de la ciudad. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía sujetar el volante. Pasamos por el centro, por el barrio donde vivíamos, y continuamos hacia la zona oeste, una zona que rara vez visitaba. Aparcó frente a una casa sencilla, pintada de color verde mar, con un pequeño jardín y una valla de madera blanca. Una casa común, anónima. Salió del coche cargando las bolsas de la compra, y entonces la puerta principal se abrió. Apareció una mujer, más joven que yo, quizás en la cincuentena, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Sonrió al verlo. No una sonrisa educada de vecina, una sonrisa de esposa. Le dio un beso en la mejilla, cogió una de las bolsas, y entonces 2 niños salieron corriendo por la puerta. Un niño y una niña, de unos 8 y 10 años. Saltaron sobre él gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Has traído el helado?» «¿Abuelo?» Él se rió. Esa risa torcida que yo conocía también. Entraron todos juntos en la casa. La puerta se cerró. Me quedé sentada en mi coche, aparcada a unos 50 metros, mientras el sol de la tarde entraba por la ventanilla y me calentaba la cara, mojada por unas lágrimas que ni siquiera sabía que estaba llorando. 43 años de matrimonio, 6 meses de luto, noches enteras llorando sola, aferrada a la almohada que aún conservaba su olor. Y él estaba aquí, vivo, con otra familia, con nietos que yo no sabía que existían. Saqué el móvil y tomé fotos de la casa, del coche, de la matrícula. Me temblaban tanto las manos que la mitad de las fotos salieron borrosas, pero conseguí sacar algunas nítidas. Cuando la luz del día empezó a desvanecerse, arranqué el coche y conduje a casa en piloto automático. No recuerdo el trayecto, solo aparcar en el garaje y quedarme sentada en la oscuridad, mirando las fotos en mi móvil, comparándolas con fotos antiguas de Javier. Cada detalle coincidía, cada marca, cada rasgo, cada imperfección. Entré en casa, la casa grande y vacía que Javier me había dejado, o más bien, que me quedó cuando murió. Me senté en el salón, todavía con las luces apagadas, y fue entonces cuando una pregunta atravesó mi mente como un rayo frío. Si Javier está vivo, ¿a quién demonios enterramos? Si quieres saber cómo se desarrolla esta inquietante historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Porque lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá de lo que mi mente podía procesar en ese momento. Me quedé despierta toda la noche. Sentada en la mesa de la cocina, con una pequeña lámpara encendida, extendí todas las fotos que tenía de Javier. Fotos de nuestra boda. De él aún joven, con ese traje marrón que alquilamos porque no podíamos permitirnos comprar uno. Fotos de los cumpleaños de Marcos, nuestro hijo. Fotos de vacaciones, barbacoas, navidades. Y junto a ellas, en la pantalla de mi móvil, las fotos que había hecho esa tarde. Zoom. Zoom otra vez. Comparé cada centímetro. La cicatriz de la ceja, idéntica. La forma de su oreja izquierda, ligeramente más grande que la derecha, la misma. La marca de nacimiento en su cuello, con forma de una pequeña coma, en el mismo punto exacto. Incluso la forma en que sonreía torcidamente, mostrando más dientes del lado derecho, era absolutamente igual. Cogí una lupa que usaba para leer la letra pequeña de los medicamentos y examiné una foto antigua de Javier sin camiseta, tomada en una playa de la Costa del Sol hace 15 años. Allí estaba, el pequeño lunar oscuro cerca de su clavícula. Hice zoom en la foto del móvil donde Ricardo se giraba para coger la bolsa del coche. La camiseta se le había subido un poco. El mismo lunar. En el mismo sitio. Imposible. Pero unos gemelos no tendrían las mismas marcas de nacimiento, ¿verdad? Las cicatrices no son genéticas. Y ese dedo roto. Me levanté,
Di vueltas por la casa. Volví a la mesa. El reloj de la pared marcaba las 4:20 de la madrugada. Fuera, la ciudad aún dormía. Cogí el álbum de bodas. Pasé los dedos por las imágenes desvaídas. Allí estaba Javier con 25 años. Delgado, sonriente, con ese bigote fino que luego se afeitó. Allí estaba yo, con 22, con un sencillo vestido blanco que mi madre había cosido, el pelo recogido con flores frescas. Éramos pobres. Él trabajaba como ayudante en un almacén de materiales de construcción. Yo era costurera. Vivíamos en una habitación alquilada que apenas cabía una cama, pero éramos felices, o al menos eso creía yo. Cuando Marcos nació 3 años después, las cosas empezaron a mejorar. Javier tenía talento para las ventas. En 10 años, pasó de ayudante a gerente. En 20 años, era dueño de 3 almacenes de materiales repartidos por la ciudad. Nuestra vida cambió. Casa propia, coche, viajes ocasionales. Pero Javier viajaba mucho por trabajo. 2, 3 veces al mes. Se iba 4, 5 días, cerrando tratos, decía, visitando proveedores. Nunca sospeché nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Siempre volvía cansado, estresado, quejándose de reuniones y autopistas. Traía regalos para mí y para Marcos. Decía que nos echaba de menos. Ahora, mirando hacia atrás con esta nueva lente de horror, cada viaje parecía una mentira cuidadosamente construida. Cuando salió el sol, yo seguía sentada en la mesa rodeada de fotos. Cogí el móvil y llamé a Marcos. Contestó al 5.º tono, con la voz pastosa de sueño. «Mamá, son las 6 de la mañana. ¿Ha pasado algo? Necesito que vengas ahora mismo». «¿Ahora, mamá? Tengo una reunión a las 9». «Marcos». Mi voz salió firme, cargada de algo que mi hijo rara vez escuchaba. «Ven ahora. Es sobre tu padre». Silencio al otro lado. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Tienes que ver a un terapeuta. Este duelo prolongado no es». «Vi a tu padre ayer». Otro silencio, más largo. «Mamá, ¿qué has tomado? ¿Te has olvidado de tomarte alguna pastilla?» «Marcos, vi a tu padre vivo en el supermercado y lo seguí hasta su casa. Necesito que vengas aquí ahora y me ayudes a entender qué está pasando. Porque o me estoy volviendo loca o ya lo estoy. Quédate ahí. No salgas de casa. No hagas nada. Voy para allá». Colgó. Fui a ducharme, a cambiarme de ropa. Cuando me miré al espejo, me asusté. Ojeras profundas, pelo revuelto, labios agrietados. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Marcos llegó 40 minutos después. Llevaba ropa de gimnasio. Debió de salir corriendo de casa. Entró sin llamar. Me encontró de nuevo en la mesa de la cocina. «Mamá, ¿qué ha pasado?» Acercó una silla, se sentó a mi lado, me cogió la mano. Sus ojos estaban preocupados. Esa clase de preocupación que les entra a los hijos cuando creen que sus padres están perdiendo la cabeza. Le mostré las fotos, primero las antiguas, luego las nuevas, explicándole cada detalle. La cicatriz, la marca de nacimiento, el dedo roto. Le conté el encuentro en la tienda, cómo me trató como a una extraña, el nombre falso, la casa, la mujer, los niños. Marcos miró las fotos en silencio. Su expresión empezó a cambiar. De la preocupación a la confusión, de la confusión a algo que no supe identificar. Le temblaban ligeramente las manos mientras hacía zoom en una de las fotos. «Sí, el parecido es bastante sorprendente», dijo finalmente, devolviéndome el móvil. «Pero, mamá, la gente se parece. He visto a 3 tíos en el centro comercial que podrían ser mis hermanos gemelos». «Marcos, no es un parecido, es él». «Mamá, enterramos a papá. Tú estabas allí, yo estaba allí. Patricia, nuestros tíos, sus amigos, todo el mundo estaba allí». «Un ataúd cerrado», susurré. «Enterramos un ataúd cerrado». Marcos se pasó una mano por la cara, cansado. «Porque el cuerpo estaba.
Ya sabes, el accidente fue violento. Los médicos dijeron que era mejor así, que no debías verlo. ¿Tú lo viste? ¿Viste el cuerpo de tu padre con tus propios ojos? Marcos desvió la mirada. No, pero la documentación estaba toda ahí. El forense entregó el cuerpo. Había un certificado de defunción. Todo estaba en orden. Quiero ir a esa casa, dije, levantándome. Ahora. Vienes conmigo. Mamá, esto es una locura. No podemos simplemente invadir la casa de un extraño. ¿Así que crees que es un extraño? Dudo. Creo que estás traumatizada, mamá. Has sufrido mucho. Sigues sufriendo. Y el cerebro, cuando está en un duelo profundo, puede jugar malas pasadas. Marcos Antonio. Usé su nombre completo, como cuando era un niño y se metía en líos. ¿Vienes conmigo a esa casa o voy sola? Porque voy a ir. Suspiró, derrotado. Vale, vamos. Pero solo para que veas que es otra persona y puedas pasar página, ¿de acuerdo? Salimos en su coche, un Toyota Corolla negro de último modelo. El tráfico de la mañana ya era denso. Marcos conducía en silencio, con la mandíbula apretada. Le di las indicaciones. Cuando llegamos a la calle de la Casa Verde Mar, le dije que aparcara a unos metros. Es esa, señalé. El Ford Mondeo blanco estaba en la entrada. Había una luz encendida en la cocina. Podíamos ver sombras moviéndose a través de las cortinas. Marcos se quedó mirando la casa. Sus dedos tamborileaban en el volante, algo que hacía cuando estaba nervioso desde que era un niño pequeño. ¿Quieres que vaya yo? Le pregunté. No, espera. Nos quedamos allí quizás 5 minutos. Entonces la puerta principal se abrió. Ricardo salió con un mono de mecánico azul, llevando una caja de herramientas. Caminó hacia el Mondeo. Marcos se puso pálido. Cariño, ¿estás bien? No respondió. Solo miraba fijamente al hombre que se subía al coche. El Mondeo salió marcha atrás de la entrada. Pasó justo a nuestro lado. Pude ver su cara claramente a través de la ventanilla. Javier. Era Javier, más viejo, más cansado, pero era él. El coche dobló la esquina y desapareció. Cuando miré a Marcos, vi que estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. ¿Marcos? Se me heló el estómago. Marcos, ¿qué no me estás contando? Apoyó la frente en el volante. Mamá. Su voz salió rota. Mamá, lo siento mucho. Y en ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba el interior del coche y mi hijo se derrumbaba a mi lado, lo supe. Supe que lo que estaba a punto de descubrir destruiría mucho más que mi matrimonio. Destruiría a toda mi familia. Habla, ordené, y mi voz salió dura como una piedra. Habla ahora, Marcos. Se secó la cara con el dorso de la mano, respirando hondo, intentando recomponerse, pero las lágrimas seguían cayendo. Mamá, no tenía que ser así. Nunca debiste enterarte. Una sensación fría se extendió por mi pecho. ¿Enterarme de qué? Marcos levantó la cabeza, me miró con esos ojos marrones que heredó de su padre. Ojos que ahora cargaban con culpa, miedo, vergüenza. Papá no murió en ese accidente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, simples, directas, devastadoras. Ya lo sabía. En el fondo, desde el momento en que lo vi en la tienda, lo sabía. Pero oír a mi hijo confirmarlo fue como un puñetazo en el estómago. Continúa, susurré. Él tenía esta otra familia, mamá. Desde hace 25 años. Esa mujer, Claudia, sus hijos, que ahora tienen hijos. Estuvo viviendo una doble vida entre vosotras dos, durante 25 años. 25 años de mentiras. Pensé en todos los viajes, todas las noches que no vino a casa, todos los fines de semana trabajando, todos los cumpleaños de Marcos que se perdió porque estaba cerrando un trato importante. ¿Y tú lo sabías?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que evitaba mi mirada. Me enteré hace unos 3 años. Se pasó una mano por el pelo, nervioso. Fue un accidente. Estaba ayudando a papá a organizar unos papeles de la tienda y encontré recibos, compras duplicadas, pagos de luz, agua, comida. Para 2 casas. Lo confronté. ¿Y qué dijo? Que te quería, mamá, que nunca quiso hacerte daño, pero que también quería a Claudia. Que la conoció en un viaje de negocios fuera de la provincia, que fue algo que simplemente pasó y que luego no pudo dejarla. Dijo que intentó terminar varias veces, pero que no pudo. Me reí, una risa amarga, sin humor. Qué conveniente. El pobrecito no podía dejar a su amante. Mamá. ¿Y tú? Me volví hacia él, sintiendo ira por primera vez. ¿Te enteraste y qué? ¿Lo aceptaste? ¿Guardaste su secreto? ¡Me lo suplicó! La voz de Marcos se alzó desesperada. Dijo que si te enterabas lo destruirías todo, que le quitarías la mitad de las tiendas, la casa, todo. Dijo que necesitaba tiempo para arreglar las cosas, para proteger su patrimonio. Querrás decir su dinero, corregí. Marcos bajó la cabeza. No sabía qué hacer. Es mi padre, mamá. Y en cierto modo, tampoco quería que se perdiera todo. Las tiendas, el negocio que construyó, que algún día sería mío. Así que era eso. Avaricia. Pura y simple avaricia. Cuéntamelo todo, ordené. Desde el principio. Quiero saber cada detalle de esta farsa. Marcos respiró hondo. Se secó la cara de nuevo. Hace 6 meses, papá vino a verme. Dijo que no soportaba más la doble vida, que quería estar con Claudia para siempre, empezar de nuevo solo con ella. Pero si pedía el divorcio, yo me quedaría con la mitad de todo. Completé la frase, sintiendo náuseas. Había consultado a un abogado. Régimen de gananciales. Llevabais más de 40 años casados. Tendrías derecho a la mitad de las tiendas, la casa, los ahorros, unos 2,5 millones de euros. Quizás más. 2,5 millones de euros. 43 años de matrimonio valían 2,5 millones de euros que no quería compartir conmigo. ¿Así que planeasteis su muerte? No fue exactamente así. Él tuvo la idea. Dijo que conocía a un tipo, un sin techo, que estaba en fase terminal, sin familia. El tipo se estaba muriendo de verdad. Mamá. Cuestión de semanas. Él, papá, le ofreció dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? 50,000 euros. Para la única sobrina del tipo, que vivía fuera y nunca lo visitaba. El dinero se transferiría después de que muriera. Sentí que iba a vomitar. Comprasteis un cuerpo. El tipo se iba a morir de todas formas. Se defendió Marcos, pero su voz era débil. Aceptó. Dijo que al menos su sobrina tendría una vida mejor. Y el accidente fue un montaje. Papá condujo hasta ese pueblo pequeño, Cercedilla, como siempre hacía, pero esta vez el hombre iba con él. Provocaron un accidente de coche real, pero leve, lo justo para llamar a la policía, para que hubiera un informe. El hombre fue llevado al hospital a nombre de papá. Llevaba sus documentos, su cartera, todo. Y cuando murió 3 días después, emitieron el certificado de defunción como si fuera Javier. Sí, el cuerpo llegó en un ataúd sellado porque supuestamente se desfiguró en el accidente y luego en el hospital. Yo insistí en que no lo abrieras, mamá, porque dentro estaba el cadáver de un desconocido. Marcos asintió, avergonzado. Me quedé en silencio, procesando, recordando aquellos días terribles. La llamada de la policía. La carrera al hospital. Marcos impidiéndome entrar en la habitación, diciendo que el médico no lo recomendaba, que la imagen sería demasiado traumática. Recordé el funeral, el ataúd cerrado cubierto de flores blancas, la gente llorando, los amigos de Javier ofreciendo el pésame, el cura hablando de la brevedad de la vida, del legado que dejamos. Y todo el tiempo, Javier estaba vivo, planeando su nueva vida,
dejándome atrás como si nuestros 43 años juntos no significaran nada. ¿Y la cripta? Mi voz salió extraña, distante. La cripta de mármol italiano que costó 90.000 euros. Mamá, hay un cuerpo ahí dentro. El hombre que murió. Fue enterrado como Javier T. Pérez, con sus documentos, su identidad. Y Javier se llevó la mitad del dinero que teníamos ahorrado para emergencias, alrededor de 1.800.000 euros que estaban en inversiones a su nombre. Lo transfirió todo unos días antes del accidente. Se mudó a una nueva ciudad. Creó una nueva identidad, Ricardo Molina. Empezó una nueva vida con Claudia, con los nietos que nunca supe que existían, con su otra familia. Sí. Cerré los ojos, respiré hondo. Intenté no gritar, no golpear, no romper algo. ¿Y tú? Abrí los ojos, miré fijamente a mi hijo. ¿Qué sacaste de toda esta historia? Marcos tragó saliva. Las tiendas, las tres, como único heredero, pasaron a mí automáticamente, además de la casa, que ya estaba a mi nombre desde hacía un par de años por planificación patrimonial. ¿Cuánto valen las tiendas, Marcos? ¿Cuánto? Unos 3.200.000 euros, pero ya he vendido 2. Solo me quedé con la más grande, en la avenida principal. El resto del dinero lo invertí. Así que te lucraste con esto. No era una pregunta, era una afirmación. Yo cuidé de ti, mamá. Te di una paga mensual de... ¿Cuánto? 1.500 euros. Me reí. Una risa fuerte, casi histérica. 1.500 euros. Menos de lo que cobra una asistenta. Mientras tú te llevabas 3 millones, tu padre se fugaba con casi 2. Y yo me quedaba aquí llorando cada noche, tomando pastillas para dormir, yendo a un grupo de apoyo para viudas. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes, amargas, rabiosas. Le lloré, Marcos. Lloré hasta no poder respirar. Miraba su foto en la mesilla de noche y le suplicaba a Dios que me llevara a mí también porque no soportaba el dolor de vivir sin él. Mamá, lo siento tanto. «Y tú lo sabías», grité, perdiendo finalmente el control. Lo sabías y me dejaste sufrir. Me dejaste gastar 90.000 euros en una cripta para un desconocido. Me dejaste creer que mi marido estaba muerto mientras él estaba vivo. Feliz, con otra familia. No sabía qué hacer. Es mi padre. Y yo soy tu madre. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Marcos lloraba abiertamente ahora, pero no sentí piedad. Solo sentí una rabia helada y controlada que crecía en mi pecho como una tormenta. «Llévame a casa», dije con calma. «Mamá, tenemos que hablar de...» «Llévame a casa», condujo en silencio. Cuando llegamos, me bajé del coche sin mirar atrás. «Mamá, por favor», di un portazo y entré. Fui directamente al dormitorio, cogí todas las fotos de Javier y las metí en una caja. 43 años de recuerdos. Boda, cumpleaños, viajes, sonrisas, abrazos. Todo mentiras. Cerré la caja y la puse en el estante más alto del armario. Luego me senté en la cama y miré a mi alrededor. La casa grande y vacía, la vida vacía, los últimos 6 meses de duelo desperdiciado. Y empecé a planear. Porque si algo me habían enseñado mis 68 años de vida, es que no puedes confiar en nadie, ni en tu marido, ni en tu hijo, solo en ti misma. Y les iba a hacer pagar a los dos, a cada uno a su manera. Pero primero necesitaba pruebas. Pruebas que no pudieran ser negadas, ignoradas o explicadas. Pruebas que destruirían la pequeña vida perfecta que habían construido sobre los cimientos de mis lágrimas. Durante los 3 días siguientes, no respondí a ninguna de las llamadas de Marcos. Llamó 47 veces. Envió 63 mensajes de texto. Se presentó en mi puerta 2 veces, tocando el timbre insistentemente. Lo vi por la ventana del dormitorio, pero no abrí. No quería ver su cara. Todavía no. Porque necesitaba tiempo para pensar, para planear, y lo más importante,
para enterrar lo que quedaba de la ingenua Elena y reemplazarla por alguien más fuerte. Al cuarto día, me desperté diferente. Me di una larga ducha, me vestí, me puse pintalabios por primera vez en meses, cogí el bolso y salí. Mi vecina, la señora Pérez, estaba regando sus plantas. «Buenos días, Elena. Qué guapa estás hoy», sonrió sorprendida. Hacía mucho tiempo que no me veía arreglada. «Buenos días, Teresa. Voy a hacer unas gestiones». Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Conduje hasta el centro de la ciudad. Había buscado en Internet y encontrado lo que buscaba. Investigaciones Gus. La oficina estaba en un edificio antiguo, tercer piso, despacho 305. Subí por las escaleras. El ascensor estaba estropeado, y llamé a la puerta de cristal esmerilado con el nombre pintado en letras doradas desconchadas. «Adelante», respondió una voz ronca. La oficina era pequeña, abarrotada, con olor a café rancio y cigarrillos. Detrás de un escritorio lleno de papeles se sentaba un hombre de unos 60 años, calvo, con una camisa de vestir arrugada y las mangas remangadas. Me miró por encima de sus gafas de leer. «¿Puedo ayudarla?» «Necesito contratar sus servicios», dije, sentándome en la silla de enfrente sin esperar invitación. Se reclinó, evaluándome. Sabía lo que veía. Una señora de pelo cano, bien vestida, con joyas discretas. Alguien con dinero. ¿Qué tipo de servicio? Una investigación. Sobre una persona. Saqué el móvil. Le mostré la foto de Ricardo que había tomado. Necesito saber todo sobre este hombre. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuánto dinero tiene? Todo. Gus cogió el móvil, amplió la foto. ¿Marido infiel? Ex marido, que se supone que está muerto. Eso captó su atención. Se inclinó hacia adelante. Historia interesante. Continúe. Se lo conté. No todo, pero lo suficiente. El accidente, el funeral, el encuentro en la tienda, la otra familia. No mencioné a Marcos. Todavía no. Guardaría esa carta para jugarla en el momento adecuado. Gus escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un viejo blog. ¿Y quiere pruebas?, concluyó cuando terminé. Quiero todo. Documentos, fotos, grabaciones, si es posible. Necesito algo que sea innegable. Esto le va a costar, para un trabajo de este nivel, 10.000 euros. La mitad ahora, la mitad cuando entregue el informe completo. Abrí el bolso, saqué mi talonario, rellené uno por 5.000 y se lo entregué. Quiero resultados en una semana. Gus sonrió, mostrando unos dientes manchados de café. Es usted una mujer directa. Me gusta. Guardó el cheque. Necesitaré algunos datos, su nombre completo, cualquier documento que tenga, cualquier cosa que pueda ayudar. Su nombre real es Javier T. Pérez. El falso es Ricardo Molina. Anoté los detalles en un trozo de papel, incluyendo la dirección de la Casa Verde Mar, la matrícula del Ford Mondeo, la hora aproximada a la que salía a trabajar. Excelente. Empezaré hoy mismo. La llamaré si encuentro algo. Salí de la oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. En los días siguientes, volví a esa calle, siempre a horas diferentes, usando sombreros o pañuelos para disimular. Observé su rutina. Ricardo salía todos los días a las 7 de la mañana, conduciendo el viejo Mondeo. Volvía a las 6 de la tarde. Los sábados se quedaba en casa, jugando con sus nietos en el jardín. Los domingos iban todos a la misa de las 10 en la iglesia del barrio. La vida perfecta, la familia feliz. Mientras yo, la esposa legal, lloraba sola en la oscuridad. Claudia parecía ser ama de casa, no trabajaba fuera, cuidaba de la casa, de los nietos cuando sus hijas estaban trabajando. Era atractiva para su edad, bien cuidada. Llevaba ropa sencilla pero arreglada. Sonreía mucho. La odié. Una semana después, Gus me llamó. Tengo el informe.
Puede venir a recogerlo. Estuve en su oficina en 20 minutos. Me entregó una carpeta marrón gruesa, llena de documentos. Siéntese, dijo. En serio, va a querer estar sentada para esto. Abrí la carpeta. La primera página era una copia del certificado de nacimiento de Ricardo Molina. Fecha de emisión, hace 7 años. Registrado en un pequeño registro civil de fuera de la comunidad. Es falso, explicó Gus. Uno bueno, pero falso. El certificado original de ese nombre pertenece a un bebé que murió en los años 50. Su marido compró la identidad. Pasé la página. Fotos de Javier entrando y saliendo de un pequeño taller mecánico con un letrero en la puerta. Llaves y reparaciones Molina. Trabaja ahí, continuó Gus. Es cerrajero. Gana unos 3.000 euros al mes. Vida sencilla, modesta. ¿Y el dinero? Pregunté. El 1.800.000 que tenía. Gus pasó a otra sección de la carpeta. Extractos bancarios. Muchos extractos bancarios. Aquí es donde se pone interesante. Hace 7 años, un tal Ricardo Molina abrió cuentas en 3 bancos diferentes, con depósitos iniciales que sumaban 1.600.000 euros. Desde entonces, ha estado retirando unos 8.000 al mes, dejando el resto en fondos conservadores. Así que el dinero estaba allí. El dinero que también era mío. Por la ley de gananciales, la mitad de ese 1.800.000 era mío. Hay más. Gus pasó otra página. Conseguí acceso a sus registros telefónicos de los últimos 6 meses. El corazón se me aceleró. Múltiples llamadas al mismo número. Unas 200 en total, algunas de más de 1 hora. Rodeó un número con un bolígrafo rojo. ¿Has identificado de quién es? Pregunté, aunque algo en mis entrañas ya sabía la respuesta. Gus me miró seriamente. Es de su hijo, Marcos A. Pérez. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de la doble traición. Llamadas antes del accidente. Llamadas durante los 6 meses que pasé de luto. Llamadas la semana pasada después de que confrontara a Marcos. Hablan regularmente, dijo Gus. Antes, durante y después de la muerte fingida. Su hijo estuvo metido en esto desde el principio. Sentí que me temblaban las manos. Cerré la carpeta. ¿Algo más? Sí, la casa en la que viven no está a nombre de Ricardo. Está a nombre de Claudia, comprada hace 22 años. Tienen un hijo en común, de 23 años, que vive en Nueva York, y 3 nietos, de las 2 hijas de ella de una relación anterior. Así que realmente construyó una vida entera durante 25 años. Parece que sí, y por lo que pude averiguar, Claudia no sabe que él estuvo casado antes. Para ella, Ricardo Molina siempre ha sido Ricardo Molina, un viudo que conoció fuera de la provincia. Cogí la carpeta, la metí en mi bolso. ¿Cuánto le debo? Los otros 5.000. Escribí el cheque. Mientras se lo entregaba, Gus me sujetó la mano. Mire, normalmente no me meto, pero parece usted una persona decente. Sea lo que sea que planee hacer con esta información, piénselo bien. Estos casos de fraude de documentos, muerte fingida, eso es delito federal. Años de cárcel, ¿entiende? Entiendo perfectamente, dije, sonriendo por primera vez desde que descubrí la verdad. Gracias por su preocupación, Gus, pero sé exactamente lo que voy a hacer. Salí de la oficina agarrando la carpeta como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo era. Era la llave para destruir por completo las vidas de los 2 hombres que habían destruido la mía. En casa, extendí todos los documentos sobre la mesa del salón, fotos, extractos, registros de llamadas, certificados falsos. Lo leí todo, memoricé cada detalle. Luego cogí el teléfono e hice una llamada que había estado posponiendo. Despacho de abogados de Jimena Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera concertar una cita con la señora Ruiz. Es urgente. ¿Ya es clienta, señora? No, pero tengo un caso de estafa, falsificación de documentos y fraude patrimonial que creo que le interesará mucho.
una pausa al otro lado. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde? Allí estaré. Colgué y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Un día hermoso y tranquilo. El último día de paz que Javier y Marcos tendrían en mucho, mucho tiempo. Porque la tormenta no había hecho más que empezar, y yo iba a ser el rayo que lo destruyera todo. Jimena Ruiz no era lo que esperaba. Cuando entré en su despacho, un espacio moderno en la planta 10 de un edificio comercial del centro, encontré a una mujer de unos 40 años, negra, con el pelo rizado recogido en un moño impecable, vistiendo un traje gris que exudaba competencia. Sus ojos eran agudos, inteligentes, del tipo que no se pierde ni un solo detalle. Señora Pérez, me extendió la mano, su agarre firme. Por favor, siéntese. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. A través de los ventanales, podía ver toda la ciudad. Abajo, la gente vivía sus vidas normales, ajena a los dramas que ocurrían en los pisos superiores. ¿Café? ¿Agua? No, gracias. Iré directa al grano. Jimena se acomodó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio. Mi asistente dijo que tiene un caso de estafa y fraude. Cuénteme. Puse la carpeta de Gus sobre la mesa y empecé a hablar. Se lo conté todo desde el principio. Los 43 años de matrimonio, los constantes viajes de Javier, la segunda familia que duró 25 años, el falso accidente, el cuerpo comprado, el funeral en el que lloré de verdad mientras mi marido estaba vivo, el hijo que lo sabía y lo ocultó, los millones desviados, la mísera paga que me daban como si fuera un favor. Jimena escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, abrió la carpeta y empezó a examinar los documentos. Tardó casi 20 minutos, leyendo cada página con intensa concentración. Finalmente, se reclinó en su silla y silbó suavemente. Señora Pérez, esto es una bomba. Lo sé. ¿Entiende la gravedad de lo que ha pasado aquí? Estamos hablando de múltiples delitos: fraude de identidad, estafa, ocultación de cadáver, falsificación de documentos, evasión de impuestos. Los fue enumerando con los dedos. Su marido y su hijo podrían enfrentarse a entre 3 y 8 años de prisión, cada uno. Sentí una fría satisfacción en el pecho. Bien. Me miró, evaluándome. Quiere presentar cargos penales contra ambos. Quiero justicia. Quiero que me devuelvan hasta el último céntimo que me robaron. Quiero que paguen por lo que hicieron. Entonces necesitamos construir un caso blindado. Jimena cogió un bolígrafo. Necesitaré algunas cosas más. Primero, sus documentos de matrimonio, el certificado de defunción falso, los documentos de las tiendas. Lo tengo todo en casa. Puedo traerlo mañana. Segundo, una confesión sería ideal. Dijo que su hijo confesó. ¿Tiene una grabación? Se me encogió el estómago. No, fue en el coche. No me lo esperaba. De acuerdo. Tendremos que conseguir que confiese de nuevo, pero esta vez, grabado. ¿Cómo? Jimena sonrió. Una sonrisa de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Déjeme eso a mí. Pero primero, hablemos de dinero. ¿Dijo que su hijo se quedó con las tiendas? 3 tiendas, valoradas en 3.200.000. Ya ha vendido 2. ¿Y dónde está ese dinero? No lo sé. Invertido en algún sitio. Lo averiguaremos. Porque bajo el régimen de gananciales, incluso con la muerte de su marido, usted tenía derecho al 50% de todo lo construido durante el matrimonio. Eso incluye las tiendas. Pero él era el único heredero. Heredero de un muerto falso. Jimena se inclinó hacia adelante. Señora Pérez, su marido no murió. Por lo tanto, no hubo herencia legítima. Las tiendas nunca deberían haber pasado a su hijo. Siguen perteneciendo al patrimonio conyugal. Tardé unos segundos en procesarlo. Entonces,
Entonces mi hijo vendió propiedades que no eran legalmente suyas. Eso es estafa agravada. Y todo el dinero de esas ventas tiene que volver al patrimonio para su correcta división. La magnitud de la situación empezó a hacerse evidente. ¿Cuánto podría recuperar? Jimena sacó una calculadora. Empezó a hacer números. Las tiendas, 3.200.000. La mitad es suya, 1.600.000. Más el 1.800.000 que se llevó su marido. La mitad es suya, 900.000. Más daños y perjuicios por fraude, daño psicológico. Podemos pedir fácilmente 500.000. Me miró. Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de euros, señora Pérez. Más la casa si la quiere. 3 millones de euros. 43 años de matrimonio, de dedicación, de ser esposa y madre. Valían 3 millones de euros que me habían robado. ¿Y la pena de cárcel? Pregunté. El caso penal es un proceso aparte, pero con las pruebas que tenemos aquí, golpeó la carpeta. Diría que tenemos un 90% de posibilidades de condena, especialmente con la confesión grabada que vamos a conseguir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Jimena sacó una pequeña grabadora digital de su cajón. Va a invitar a su hijo a comer. Le va a decir que quiere hacer las paces, que entiende que estaba en una posición difícil. Va a hacer que se sienta cómodo. Y luego, con naturalidad, va a llevar la conversación de nuevo al tema. Conseguir que repita la confesión. Todo esto. Levantó la grabadora. Quedará grabado. ¿No sospechará? No si es usted una buena actriz. Y por la expresión de su cara, señora Pérez, creo que ha pasado los últimos meses siendo una actriz excelente. Tenía razón. ¿Cuántas veces había sonreído cuando quería llorar? ¿Cuántas veces había fingido estar bien cuando me estaba desmoronando por dentro? Hay una cosa más, dijo Jimena con tono serio. Necesitamos pruebas documentales de las transacciones de su hijo, la venta de las tiendas, las transferencias bancarias, dónde metió el dinero. Probablemente guarde esos documentos en su despacho, en la tienda que se quedó. ¿Puede conseguir acceso? Lo pensé. Marcos me había dado una copia de la llave de la tienda hacía años, para emergencias. Nunca la había usado, pero todavía la tenía. Puedo. Excelente, porque si conseguimos esos documentos, demostrando que falsificó firmas, vendió propiedades fraudulentamente, dio una palmada en el escritorio con satisfacción. Se acabó. No tiene defensa. Salí del despacho de Jimena 2 horas después con un plan detallado. Un plan que destruiría por completo la vida de mi hijo. Y por primera vez, desde que descubrí la verdad, no sentí culpa. Sentí poder. Esa noche, finalmente respondí a una de las 83 llamadas de Marcos. Mamá, gracias a Dios, estaba muy preocupado. Pensé que... Marcos, interrumpí, manteniendo la voz calmada, controlada. ¿Podemos hablar? Un silencio sorprendido al otro lado. Claro, mamá. Por supuesto. ¿Quieres que vaya? No. Quiero que comas conmigo mañana, en The Terrace Grill, ese restaurante que te gusta, a mediodía. Sí. Allí estaré, mamá. Hasta mañana, hijo. Colgué antes de que pudiera continuar. Fui a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba las cosas importantes. Allí, en el fondo, bajo viejos pañuelos, estaba la llave de la tienda. La cogí. Sentí el peso frío del metal en la palma de mi mano. Mañana, durante la comida con Marcos, mientras él lo confesaba todo de nuevo, pensando que lo estaba perdonando, que estaba siendo la madre comprensiva que siempre fui, Jimena estaría en la tienda con una orden de registro, recogiendo cada documento, cada prueba, cada pizca de evidencia de su traición. Y después de la comida, cuando yo tuviera la grabación y ella los documentos, presentaríamos todo a la fiscalía. Marcos sería arrestado en 48 horas. Javier, o Ricardo, o como se llamara ahora, sería expuesto.
Lo perdería todo y tendría que devolver hasta el último céntimo que me robó, con intereses. Y yo finalmente tendría lo que merecía desde el principio. Respeto. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Elena que lloró durante 6 meses. Ya no era la esposa ingenua que se creía cada mentira. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que no tendría piedad. The Terrace Grill estaba en la última planta de un hotel del centro con una vista panorámica de la ciudad. Llegué 10 minutos antes, con un discreto vestido beige y el collar de perlas que Javier me regaló en nuestro 30 aniversario de bodas. Irónico, llevar ese collar precisamente hoy. La grabadora digital estaba en mi bolso, ya encendida. Jimena me había instruido que dejara el bolso abierto sobre la mesa, lo más cerca posible de Marcos. El dispositivo era sensible. Lo captaría todo. Marcos llegó 5 minutos después, con aspecto agotado. Ojeras profundas, sin afeitar, la camisa de vestir arrugada. Me vio y casi corrió hacia la mesa. «Mamá». Su voz estaba cargada de emoción. Intentó abrazarme. Lo permití, pero sin calidez. Un abrazo rápido y formal. Nos sentamos. El camarero trajo la carta. Pedí un salmón a la plancha que no tenía intención de comer. Marcos pidió un filete, pero por la forma en que jugueteaba con la servilleta, tampoco tenía apetito. «Mamá, no sé ni por dónde empezar». «Entonces no lo hagas», dije, tomando un sorbo de agua. «Deja que hable yo primero». Asintió con entusiasmo. «He pasado los últimos días pensando mucho en todo lo que me contaste, sobre tu padre, sobre las decisiones que tomasteis ambos». Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Y entiendo que estabas en una posición imposible». Vi la sorpresa en sus ojos. «Mamá». «Déjame terminar. Tu padre es un manipulador. Siempre lo ha sido. Te puso en una situación en la que tenías que elegir entre él y yo, entre proteger el patrimonio familiar o decirme la verdad». Respiré hondo, forzando mi voz para que sonara conciliadora. «Tú eras el hijo. No era tu responsabilidad arreglar el desastre que él hizo». Marcos empezó a llorar. Gruesas lágrimas corrían por su rostro. «Quería decírtelo, mamá, cada día, pero tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de destruirlo todo». «Lo sé». Me acerqué, le cogí la mano sobre la mesa. El contacto me repugnaba, pero mantuve mi expresión amable. «Pero ahora necesito entender algunas cosas. Necesito que me lo cuentes todo de nuevo, desde el principio, porque solo así podré procesarlo y quizás perdonar». Apretó mi mano, desesperado por esta oportunidad de redención que le estaba ofreciendo. «Lo que sea, mamá. Pregunta lo que sea. ¿Cuándo exactamente se te acercó tu padre con este plan?» «Unos 7 meses antes del falso accidente. Llegó a casa tarde una noche. Pidió hablar. Dijo que no soportaba más la doble vida, que quería estar solo con Claudia». «¿Y te habló de ella entonces?» «No, yo ya lo sabía. Me había enterado unos 3 años antes. ¿Recuerdas que te lo dije?» Pero esa noche dijo que quería hacerlo oficial, pedir el divorcio. Excepto que tú lo convenciste de que no lo hiciera». Marcos bajó la mirada, avergonzado. Le mostré los números. «¿Cuánto te llevarías?» «La mitad de las tiendas, la mitad de todo». Entró en pánico. «Las tiendas eran su vida, mamá. Construyó eso desde cero». «Con mi apoyo», le recordé, manteniendo la voz neutra. «Con mi trabajo también. Mientras él dirigía el negocio, ¿quién crees que te crió? ¿Quién se ocupó de la casa? ¿Quién renunció a su propia carrera como costurera para que él pudiera trabajar hasta tarde?» «Lo sé, mamá, lo sé». Se secó la cara con una servilleta. Pero en ese momento, solo podía pensar en que íbamos a perderlo todo, que años de trabajo se irían por el desagüe. «Así que sugeriste la muerte falsa». «No, no fui yo, fue él».
tuvo la idea. Dijo que conocía a un tipo, un sin techo que se estaba muriendo de cáncer, que no tenía a nadie. Le daría 50.000 euros a la sobrina del hombre si aceptaba morir como Javier T. Pérez. El camarero trajo nuestros platos. Esperamos en silencio hasta que se fue. Marcos ni siquiera tocó su comida. ¿Y te pareció una buena idea?, pregunté. Me pareció una locura. Pero papá es persuasivo, ya lo sabes. Dijo que sería perfecto, que nadie sospecharía, que tú te quedarías con la casa y una buena paga, que yo me quedaría con las tiendas para asegurar también tu futuro. ¡Qué buena paga, Marcos! 1.500 euros. Tragó saliva. Yo quería darte más, mamá, pero las tiendas tenían problemas de liquidez. Tuve que vender 2 para pagar deudas que papá había ocultado. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Proveedores, impuestos atrasados. Marcos se pasó una mano por el pelo, frustrado. Papá era un buen vendedor, pero un pésimo administrador. Cuando tomé el control, descubrí que había casi 800.000 euros en deudas que nunca mencionó. Así que Javier no solo era un traidor, sino también un incompetente. ¿Y dónde está el dinero de las ventas ahora? Pagué las deudas. El resto, alrededor de 1.400.000, está invertido en fondos. Lo estaba guardando para ti, eventualmente. Una mentira, pero la dejé pasar. Cuéntame el día del accidente. ¿Cómo ocurrió? Marcos respiró hondo, sumergiéndose en el recuerdo. Papá viajó como siempre hacía a ese pueblo, Cercedilla. El tipo, Tony, ya estaba esperando. Provocaron un accidente de coche real, pero controlado. Chocaron contra un árbol en una carretera rural. Llamaron a una ambulancia. Cuando llegó al hospital, Tony tenía todos los documentos de papá. DNI, carnet de conducir, tarjeta sanitaria, todo. ¿Y nadie sospechó? Tenía la cara magullada por el accidente, y estaba semi-inconsciente, no hablaba con claridad. Los médicos solo querían estabilizarlo. 3 días después, murió de verdad, por el cáncer, y emitieron el certificado de defunción, como Javier T. Pérez. Sí, fui a buscar el cuerpo, vino en el coche fúnebre directo al velatorio. Insistí en que el ataúd permaneciera sellado porque, bueno, ya sabes, porque dentro había un desconocido. Marcos asintió, miserable. ¿Y tu padre? ¿Dónde estaba durante el funeral? Ya se había ido de la ciudad. Cogió un autobús a Chicago, luego otro hasta aquí. Se quedó en un motel barato unos días, esperando que todo se enfriara. Luego alquiló la casa donde está ahora. Empezó a trabajar como cerrajero, vida sencilla, sin llamar la atención. Con el dinero que me robó mamá. 1.800.000 euros, Marcos. Dinero que también era mío. Mi voz se estaba endureciendo, pero me obligué a controlarla. No podía perder la compostura ahora. ¿Dónde está ese dinero? En cuentas a nombre de Ricardo Molina. 3 bancos diferentes, inversiones conservadoras. Retira unos 8.000 al mes para complementar su sueldo de cerrajero. Exactamente lo que Gus había descubierto. ¿Seguís en contacto? Sí. Marcos bajó la voz. Me llama cada semana. Pregunta por ti. ¿Cómo lo llevas? Creo que todavía le importas y, ¿sabes? Me reí, una risa amarga, sin humor. ¿Le importo? Marcos, me dejó creyendo que estaba muerto. Me dejó llorar sobre una tumba vacía. Me dejó gastar 90.000 euros en una cripta de mármol para un desconocido. Eso no es importar. Eso es cobardía. Lo sé. Su voz era un susurro. Lo sé, mamá. Y lo siento tanto, tanto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes. Le solté la mano. Ninguno de los dos puede. Un pesado silencio cayó entre nosotros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con miedo en la voz. Lo miré. Mi hijo. El niño que llevé durante 9 meses, al que amamanté, al que cuidé cuando estaba enfermo, al que ayudé con los deberes, al que consolé después de su primera ruptura.
El hombre que me traicionó tan profundamente como su padre. Todavía no lo sé, mentí. Pero necesito tiempo a solas para pensar. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Me levanté, cogiendo mi bolso, asegurándome de que la grabadora lo había captado todo. Mamá, espera. Adiós, Marcos. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejándolo solo con su comida intacta y la culpa que ahora cargaba en solitario. En el coche me permití un momento, un único momento de dolor real, porque no importaba cuántas veces me dijera a mí misma que se lo merecía, que me habían utilizado, que merecían pagar, seguía siendo mi hijo, y una parte de mí moría al tener que destruirlo. Pero la parte más grande, la parte que pasó 6 meses en un luto falso, la parte que fue tratada como una tonta durante 43 años, esa parte estaba satisfecha. Llamé a Jimena. Tengo la grabación. Perfecto. Y yo tengo los documentos. No te creerás lo que he encontrado. Dime. Tu hijo falsificó tu firma en al menos 15 documentos diferentes. Ventas, transferencias, poderes notariales, todo falso. Ni siquiera intentó disimularlo bien. ¿Y eso es suficiente para procesarlo penalmente y ganar? Absolutamente. Estoy preparando la denuncia ahora. La presentaré en la fiscalía mañana por la mañana. ¿Y cuánto tiempo hasta que lo detengan? 72 horas, como máximo. La jueza que recibirá este caso es conocida por tener tolerancia cero con el fraude financiero a personas mayores. Tu hijo dormirá en una celda antes de que acabe la semana. Cerré los ojos apoyando la cabeza en el volante. ¿Y Javier? Técnicamente no puede ser arrestado porque está legalmente muerto. Pero puedo presentar una moción para invalidar todos los documentos de Ricardo Molina, congelar sus cuentas y obligarlo a devolver todo lo que es tuyo con intereses. Se quedará sin nada, Elena. Tendrá que empezar de cero a los 73 años. 73 años. La misma edad que tendría si no hubiera muerto a los 70. Hazlo, dije, abriendo los ojos. Hazlo todo. ¿Estás segura? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Pensé en los 43 años, las mentiras, el duelo falso, los 6 meses llorando sola, la paga miserable, la segunda familia que eligió en lugar de la nuestra. Absolutamente segura. Entonces mañana empieza la guerra. Prepárate, Elena. Se va a poner feo. Que se ponga. Colgué y conduje a casa. Esa noche, dormí por primera vez en 6 meses sin necesitar una pastilla, porque finalmente, después de tanto tiempo siendo la víctima, me había convertido en la cazadora, y la caza no había hecho más que empezar. La denuncia se presentó un martes a las 9 de la mañana. Jimena llamó para confirmar. Ya está hecho. La fiscalía ha aceptado el caso. La fiscal es la fiscal Flavia Méndez, conocida por ser implacable en casos de delitos contra mayores. Ya ha solicitado una orden de arresto para Marcos. ¿Cuánto tardará en emitirse la orden? 48 horas como mucho. Argumentó riesgo de fuga y destrucción de pruebas. La jueza lo aprobará. 2 horas después recibí una llamada de Marcos. La ignoré. Llamó 4 veces más. Envió mensajes. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, ¿ha pasado algo grave? Por favor, coge el teléfono. Bloqueé su número, porque sabía lo que había pasado. Jimena me había advertido que la fiscalía notificaría formalmente a todas las partes implicadas. Marcos había recibido la citación. Sabía que estaba bajo investigación y debía de estar desesperado. El miércoles por la mañana, se presentó en mi puerta. La aporreó insistentemente. Gritó mi nombre. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. La señora Pérez salió a su porche, preocupada. Elena, ¿está todo bien por ahí? Abrí la ventana del dormitorio. Está bien, Teresa. Solo un malentendido familiar. Se resolverá pronto. Marcos me vio. Mamá, por el amor de Dios, abre esta puerta. Vete, Marcos. ¿Has sido tú?
¿Me has denunciado? Vete. Soy tu hijo, tu único hijo. Mi hijo murió junto con mi marido. Grité de vuelta, y el dolor en mi voz era real. Hace 6 meses. Lo que queda es un extraño que me robó. Cerré la ventana. Se quedó otros 10 minutos, gritando, aporreando la puerta, y finalmente se fue. Lloré. No porque sintiera pena por él, sino porque lo que había dicho era verdad. El Marcos que yo conocía, el niño que crié, ya no existía. Quizás nunca lo había hecho. El jueves, a las 6 de la mañana, la policía llamó a la puerta de Marcos. Jimena me avisó por mensaje. Ha sido detenido, sin resistencia, siendo trasladado a la comisaría ahora. Me imaginé la escena. Patricia, su mujer, despertándose con el ruido. La policía entrando, Marcos siendo esposado, los vecinos mirando. La vergüenza, la humillación pública. Exactamente lo que yo sentí cuando descubrí la verdad. Patricia me llamó 3 horas después, sollozando. ¿Cómo has podido hacerle esto? ¿A tu propio hijo? Pregúntale a él primero qué me hizo a mí. Respondí con calma. Pregúntale por los millones que robó, por las firmas falsificadas, por dejarme creer que mi marido estaba muerto mientras él se lo guardaba todo en el bolsillo. Estaba protegiendo a la familia. Estaba protegiendo su cartera, y ahora va a pagar por ello. Eres una. Colgué antes de que pudiera terminar. Bloqueé también su número. Esa tarde me reuní con Jimena en su despacho. Tenía más documentos extendidos sobre la mesa. Buenas noticias. Tu hijo entró en pánico. Intentó transferir 800.000 euros anoche a una cuenta en Andorra. ¿Tiene una cuenta en Andorra? La tenía. La abrió la semana pasada después de que hablaras con él. Probablemente intuyó que ibas a hacer algo. ¿Pero has dicho que intentó transferir? Sí, porque yo ya había pedido a la jueza que congelara todas sus cuentas preventivamente. La transferencia fue bloqueada, y ahora está detenido sin fianza por intento de fuga de capitales, además de todo lo demás. ¿Cuánto tiempo podría estar en la cárcel? Con buena conducta. 3 años, mínimo. Pero considerando la cantidad de delitos, las pruebas que tenemos, la falsificación en serie, podría llegar hasta los 8. 8 años. Marcos tendría 53 cuando saliera. ¿Y las tiendas? Ya hemos presentado la anulación de todas las ventas. Como se hicieron con documentos falsificados usando firmas falsas, las transacciones son nulas. Los compradores serán reembolsados por el banco que intermedió y las propiedades vuelven al patrimonio correcto. Que seríamos mi marido y yo, en gananciales, 50-50. Como él está técnicamente muerto, su parte está en el limbo hasta que resolvamos esa situación. ¿Y cómo vamos a resolverlo? Jimena sonrió. Con una explosión nuclear. Abrió una nueva carpeta. Encontré algo interesante. ¿Recuerdas que dijiste que Ricardo Molina tiene un certificado de nacimiento falso? Sí, emitido hace 7 años. Bueno, para obtener un duplicado de un certificado de nacimiento, necesitas documentos fundacionales, un DNI, una prueba de residencia, algo que demuestre quién eres. Tu marido usó documentos falsos para eso también. ¿Y? Así que rastreé quién hizo esos documentos. Un conseguidor aquí en la ciudad, un tipo llamado Eduardo Tavares. Ha sido arrestado 2 veces por falsificación, pero siempre ha conseguido llegar a un acuerdo. Hablé con él ayer. Cantó como un pajarito. Jimena golpeó la carpeta. Tengo una declaración jurada firmada por él, confesando que creó toda la documentación falsa para Ricardo Molina a petición de Javier T. Pérez, por un pago de 45.000 euros. Tengo copias de los documentos originales que guardó. El idiota lo guarda todo como seguro. Y tengo las transferencias bancarias que prueban el pago. Sentí un escalofrío de satisfacción. Eso significa que podemos probar, más allá de toda duda razonable, que Ricardo Molina es una identidad falsa creada por Javier T. Pérez.
Podemos invalidar todos sus documentos, todas sus cuentas bancarias, todo. Y podemos procesarlo por fraude de identidad, uso de documento falso y estafa, aunque esté muerto. Oh, y esta es la mejor parte. Jimena se reclinó en su silla, complacida. Vamos a solicitar la anulación de su certificado de defunción. Como fue emitido en base a un fraude, un cuerpo que no era el suyo, es nulo. Javier T. Pérez legalmente nunca murió. Por lo tanto, está jurídicamente vivo, y como persona viva, puede ser procesado, juzgado y encarcelado. La magnitud de lo que estaba diciendo me golpeó como una ola. ¿Estás diciendo que va a ser arrestado? Estoy diciendo que va a tener que volver a ser Javier T. Pérez. Va a tener que abandonar la identidad de Ricardo Molina. Va a tener que admitir públicamente que fingió su propia muerte. Y entonces sí, va a ser arrestado por estafa, falsificación y ocultación de cadáver. ¿Y Claudia? ¿La mujer con la que vive? Descubrí que se casaron por lo civil hace 5 años, como Ricardo Molina y Claudia Morales. Excepto que ese matrimonio es nulo, porque Ricardo Molina no existe. Y Javier T. Pérez ya estaba casado contigo. Técnicamente es un bígamo. Bigamia. Otro delito para la lista. ¿Sabe ella algo de esto? Por lo que he investigado, no. Para ella, Ricardo es solo Ricardo. Un viudo que conoció y del que se enamoró. Pobre mujer, le espera un buen susto. Sentí una punzada de algo. Lástima, quizás. Por Claudia. Ella también había sido engañada a su manera, pero la lástima pasó rápido. Ella tuvo 25 años con mi marido. 25 años que eran míos. ¿Cuándo hacemos esto? Pregunté. Ya estoy preparando todo el papeleo. Lo presentaré la semana que viene. Mientras tanto, quiero que hagas algo. ¿Qué? Jimena me entregó un sobre. Una notificación legal. Quiero que se la entregues a tu marido tú misma. ¿Yo? Tú. Personalmente. Mirándolo a los ojos. Quiero que sepa que fuiste tú quien destruyó su pequeña vida perfecta. No una abogada, no un oficial de justicia. Tú. Cogí el sobre. Dentro había varias páginas de términos legales que básicamente resumían: sé quién eres, sé lo que hiciste, y ahora vas a pagar. ¿Y si huye? Ya he solicitado la congelación de todas sus cuentas. No tiene dinero para huir. Y cuando se emita la orden de arresto, la policía estará vigilando. No va a ir a ninguna parte. Salí de la oficina sosteniendo el sobre como si fuera un arma. Porque lo era. Esa noche, me senté en el salón con una botella de vino, algo que no había hecho en años. Bebí lentamente, saboreándolo, planeando. Mañana, iría a la Casa Verde Mar, llamaría a la puerta, y cuando Ricardo abriera, cuando me reconociera, cuando ese pánico cruzara sus ojos, sonreiría y le entregaría el sobre que destruiría todo lo que había construido sobre las cenizas de mi dolor. Porque ahora era mi turno de verlo perderlo todo, mi turno de dejarlo llorando, desesperado, impotente. Exactamente como él me había dejado a mí durante 6 largos meses. La justicia estaba llegando. Y tenía mi cara. Viernes, 10 de la mañana. Aparqué el coche a 3 casas de la Casa Verde Mar. Cogí el sobre grueso del asiento de al lado. Respiré hondo 3 veces. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. 43 años habían conducido a este momento. Salí del coche, caminé lentamente por la acera. El día de noviembre era caluroso, el sol pegaba fuerte. Oía a niños jugar en un patio cercano. El sonido de una telenovela saliendo de la ventana de una casa. La vida normal siguiendo su curso mientras yo me preparaba para hacer estallar la de alguien. Me paré frente a la verja. El Ford Mondeo blanco estaba en la entrada. Estaba en casa. Toqué el timbre. Pasos acercándose. La puerta se abrió. Claudia, la mujer que había visto a través de la ventana ese primer día. Más guapa de cerca, cara amable.
ojos curiosos. ¿Sí? Buenos días. Busco a Ricardo. Está en la parte de atrás, arreglando la valla. ¿Puedo ayudarla en algo? Necesito hablar con él personalmente. Es importante. Dudó, evaluándome. Una señora bien vestida, educada, nada amenazante. Voy a buscarlo. Un momento. La puerta se cerró. Oí voces ahogadas dentro, luego pasos más pesados acercándose. La puerta se abrió de nuevo y allí estaba él. Javier, mi marido, con una vieja camiseta manchada de pintura, pantalones cortos descoloridos, chanclas. Su pelo cano estaba revuelto, su cara sudada, pero era él. Inconfundiblemente. Nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento inmediato, el shock, el miedo. Elena, susurró. Y oír mi nombre de esa boca después de tanto tiempo fue como una bofetada. Hola, Javier, sonreí. Una sonrisa fría y calculada. ¿O debería llamarte Ricardo? Miró hacia atrás, hacia donde probablemente estaba Claudia. Luego sus ojos volvieron a mí, desesperados. ¿Qué haces aquí? He venido a entregar un poco de correo. Le extendí el sobre. Notificación legal. Necesitas firmar el acuse de recibo. No lo cogió, solo me miraba fijamente. Pálido. ¿Cómo me has encontrado? No fue difícil. Te escondiste muy mal. Misma ciudad, mismas costumbres, misma cara. ¿Pensabas que nunca te encontraría? ¿Que me pasaría el resto de mi vida llorando en tu tumba vacía? Elena, puedo explicarlo. ¿Puedes? Me reí sin humor. ¿Vas a explicar cómo fingiste tu propia muerte? ¿Cómo compraste el cuerpo de un moribundo? ¿Cómo me dejaste enterrar a un extraño pensando que eras tú? ¿Cómo robaste casi 2 millones de euros que también eran míos? Baja la voz, susurró, mirando nerviosamente hacia la casa. Claudia. ¿Claudia no sabe? Alcé la voz intencionadamente. ¿Claudia no sabe que Ricardo Molina no existe? ¿Que eres Javier T. Pérez, legalmente casado conmigo desde hace 43 años? La puerta se abrió por completo. Claudia apareció, confundida. Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? Javier cerró los ojos, derrotado. Claudia, vuelve adentro. Soy su mujer, respondí antes de que él pudiera. Su esposa legal, Elena Pérez, casada con Javier T. Pérez desde 1982. Este hombre que conoces como Ricardo es mi marido. Fingió su propia muerte hace 6 meses para huir de mí y estar contigo. La cara de Claudia perdió todo su color. ¿Qué? ¿Qué disparate es este? Ricardo, dile que es mentira. Javier abrió la boca, pero no le salió nada. No es mentira, continué yo, implacable. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de una moto a los 20. Tiene el dedo meñique de la mano izquierda torcido, roto a los 15. Tiene una marca de nacimiento en el cuello con forma de coma. ¿Quieres que siga? ¿O puedes comprobar por ti misma esas marcas que también conoces? Claudia miró a Javier, esperando que lo negara, pero él solo agachó la cabeza. Ricardo. Su voz salió rota. Ricardo, mírame. Dime que no es verdad. Claudia, puedo explicarlo. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado. Dios mío, es verdad. Es todo verdad. Claudia, escúchame. Me mentiste, gritó, y el dolor en su voz resonó por toda la calle. 25 años. Me engañaste durante 25 años. ¿Quién eres? Soy el mismo hombre que conoces. Ni siquiera tienes un nombre real. Las lágrimas corrían por su rostro. Ricardo ni siquiera existe. Eres un... No pudo terminar. Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la casa. Javier dio un paso para seguirla, pero se detuvo, mirándome con una mezcla de ira y desesperación. ¿Estás contenta ahora? Has destruido mi vida. ¿Tu vida? Mi voz era baja, peligrosa. Tú destruiste la mía primero. 43 años, Javier.
Durante 43 años fui tu mujer. Fiel, dedicada, presente. Crié a nuestro hijo sola mientras tú construías otra familia. Lloré en tu falsa muerte mientras tú rehacías tu vida con un dinero que era mío. Iba a dejarte la casa. Una buena paga. 1.500 euros. Escupí las palabras. Te llevaste casi 2 millones y pensaste que 1.500 era generoso. Yo trabajé por ese dinero. Trabajamos. Mientras tú llevabas las tiendas, ¿quién crees que mantenía el fuerte en casa? ¿Quién crió a tu hijo? ¿Quién renunció a todo para que tú tuvieras éxito? Silencio. No tenía respuesta. Coge el sobre, ordené. Con manos temblorosas, lo cogió, lo abrió, empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba a medida que pasaba las páginas. Shock, miedo, pánico. Tú me estás demandando. Por estafa, fraude, falsificación, uso de identidad falsa, bigamia y ocultación de cadáver. Recité de memoria. Ya he solicitado la anulación de tu certificado de defunción. Pronto, Javier T. Pérez volverá a estar oficialmente vivo, y entonces responderás por todo esto. No tengo dinero para un abogado. Deberías haberlo pensado antes. Oh, espera. Sonreí. Sí que tienes dinero. Casi 2 millones invertidos en 3 bancos diferentes. Excepto que esas cuentas fueron congeladas ayer por orden judicial. No tienes acceso ni a un céntimo. Se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Elena, por el amor de Dios. ¿El amor de Dios? Me reí amargamente. ¿Invocas el nombre de Dios ahora? ¿Después de comprar un cadáver? ¿De hacerme llorar sobre una tumba vacía? ¿De vivir una mentira durante 25 años? Os quería a las dos. No podía elegir. Así que fingiste tu propia muerte. ¡Qué valiente! Desde dentro de la casa se oía a Claudia llorar, sollozos fuertes y desesperados. Ah, y una cosa más, añadí. Tu hijo está en la cárcel, prisión preventiva por estafa, falsificación de firmas e intento de fuga de capitales. Intentó enviar 800.000 a Andorra ayer. No funcionó. Javier se puso blanco. ¿Marcos? ¿Has hecho que arresten a Marcos? Él mismo se hizo arrestar cuando decidió robarme. Cuando falsificó mi firma en 15 documentos diferentes. Cuando vendió las tiendas, que eran la mitad mías, sin mi consentimiento. Cuando me dejó creer que mi marido estaba muerto mientras él se embolsaba millones. Es tu hijo. Y tú eres mi marido, grité de vuelta. O lo eras. Ahora no eres nada. No eres Ricardo. Porque Ricardo no existe, y ya no eres mi marido, porque pronto anularé este matrimonio por fraude. ¿Qué quieres de mí, Elena? Cayó de rodillas allí mismo, en el umbral. ¿Quieres verme destruido? ¿Quieres venganza? ¿Qué? Lo miré, al hombre que amé durante más de 4 décadas, el padre de mi hijo, reducido a esto, un anciano de rodillas, suplicando, y no sentí nada, ni piedad, ni satisfacción, ni ira, solo vacío. Quiero lo que es mío, dije con calma. Cada céntimo que robaste, con intereses y penalizaciones. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres. Y quiero que afrontes las consecuencias de tus actos. ¿Me van a arrestar? Sí, probablemente. Tengo 73 años, Elena. La cárcel a esta edad es una sentencia de muerte. Deberías haberlo pensado antes. Me di la vuelta para irme. Elena, gritó detrás de mí. Elena, por favor, por los años que vivimos juntos, por el recuerdo de lo que fuimos. Me detuve, miré hacia atrás. ¿El recuerdo de lo que fuimos? Javier, nunca fuimos nada, porque yo era real, pero tú eras una mentira. De principio a fin, fuiste una mentira. Y me alejé. Me subí al coche. Arranqué el motor. Por el retrovisor, lo vi todavía de rodillas en la puerta, con la cabeza entre las manos. Claudia apareció detrás de él, llorando, gritando algo que no pude oír. Su vida,
La pequeña vida perfecta que construyó sobre mi dolor se estaba desmoronando. Y yo había sido el terremoto. Conduje a casa en silencio, con las manos firmes en el volante. Cuando llegué, llamé a Jimena. He entregado la notificación. Se ha derrumbado por completo. Excelente. Ahora solo queda esperar. La orden de arresto saldrá el lunes, martes como muy tarde. Y las cuentas. El dinero ya está siendo transferido a un fideicomiso judicial. Cuando termine el proceso, recibirás todo lo que es tuyo. Con 6 meses de intereses, serán unos 2.400.000 solo de su parte. 2.400.000. Más 1.600.000 de las tiendas, más la casa, más los daños y perjuicios. 4 millones de euros. 43 años valían 4 millones de euros. Elena, ¿estás bien? Lo estoy, respondí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Colgué y salí al jardín. Me senté en el banco que Javier había instalado hacía años, desde donde se veía la puesta de sol, y esperé a que cayera la noche. Porque mañana, el sol saldría en un mundo nuevo. Un mundo en el que yo ya no era la viuda llorosa. Era la mujer que había reclamado su dignidad, y no iba a pedir perdón por ello. La orden de arresto se emitió el lunes a las 2 de la tarde. Jimena me llamó en cuanto fue expedida. La policía va de camino a su casa ahora. ¿Quieres ir? No. Me sorprendí a mí misma con la respuesta. No necesito verlo. Ya había visto suficiente. Había presenciado su caída el viernes, de rodillas en el umbral de su casa. El resto era solo formalidad. Pero la tarde todavía me reservaba sorpresas. A las 4, Patricia se presentó en mi puerta, la mujer de Marcos. Tenía los ojos rojos, sin maquillaje, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en unos pocos días. Vengo a buscar sus cosas, dijo, con la voz ronca. Su ropa, sus documentos, necesito llevárselos al abogado. Pasa. Entró con vacilación, mirando a su alrededor como si fuera la primera vez, aunque había estado en esa casa cientos de veces en sus 15 años de matrimonio con Marcos. Sus cosas están donde siempre han estado, dije. En su dormitorio de la infancia. Puedes cogerlas. Patricia subió. Oí abrirse cajones, revolverse armarios. 20 minutos después, bajó con 2 bolsas. Se detuvo en el salón, me miró fijamente. ¿Estás satisfecha? Has destruido por completo a nuestra familia. Vuestra familia se destruyó a sí misma, respondí con calma. Cuando elegisteis robarme. Es tu hijo. Y aún así me robó. Falsificó mi firma. Me dejó llorar una muerte falsa mientras se embolsaba millones. Me levanté, caminé hacia ella. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías todo el plan? Desvió la mirada. Marcos me lo contó después, cuando ya estaba hecho. ¿Y no te pareció mal? Sí, claro que sí. ¿Pero qué se suponía que hiciera? ¿Denunciar a mi propio marido? Yo lo hice. Patricia me miró con una mezcla de ira y respeto. Eres fría, ¿sabes? Meter a tu propio hijo en la cárcel. Él se metió solo. Yo solo presenté las pruebas. Me acerqué más. Y sabes la diferencia entre tú y yo, Patricia. Tú elegiste callar cuando viste una injusticia porque era conveniente. Yo elegí luchar, aunque doliera. Negó con la cabeza. Las lágrimas corrían. Va a estar años en la cárcel. Años. ¿Y yo? No sé si puedo esperar. Entonces no lo hagas. Todavía eres joven. Tienes 38 años. Puedes empezar de nuevo. ¿Cómo puedes ser tan práctica? Porque pasé 43 años siendo romántica, emocional, creyendo en la familia por encima de todo. Y mira a dónde me ha llevado. Sola, traicionada, robada. No volveré a cometer el mismo error. Patricia cogió las bolsas, caminó hacia la puerta, se giró una última vez. Te quiere, ¿sabes? A pesar de todo, Marcos te quiere. El amor no roba. Le abrí la puerta. El amor no miente. El amor no falsifica documentos.
Lo que Marcos siente por mí no es amor. Es dependencia, conveniencia, quizás incluso culpa, pero no amor. Se fue sin decir una palabra más. El martes, tuve una visita inesperada. Claudia. Cuando abrí la puerta y la vi allí, me sorprendí. Parecía haber llorado durante días. Los ojos hinchados, la piel sin vida, los hombros caídos. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Dudé, luego me aparté de la puerta. Nos sentamos en el salón. Le ofrecí café. Aceptó, más por cortesía que por ganas. He venido a devolver esto, dijo, sacando algo de su bolso. Era una sencilla alianza de oro. Su anillo de bodas conmigo, o más bien de Ricardo. Se rió amargamente. Ya no sé ni cómo llamarlo. Javier, dije. Su nombre es Javier T. Pérez. Javier. Probó el nombre en su lengua como si fuera extranjero. 25 años, y ni siquiera sabía su nombre real. Un pesado silencio cayó entre nosotras. ¿Por qué has venido aquí?, le pregunté. Porque necesito entender. Me miró, desesperada. Necesito entender cómo alguien hace esto. Cómo alguien construye una vida entera sobre una mentira. ¿Cómo podía mirarme a los ojos cada día y mentir? Si lo averiguas, avísame, respondí. Porque yo tampoco lo entiendo. Lo detuvieron ayer. ¿Lo sabías? Sí. Vinieron 2 policías, delante de los vecinos, de los nietos. Los niños lloraron. Pensaban que el abuelo había hecho algo terrible. Lo hizo. Lo sé. Se secó las lágrimas. Pero ellos no lo entienden. Para ellos, solo era el abuelo que arreglaba bicis y compraba helados. Sentí una punzada de algo. No piedad por Javier, sino por los niños. Ellos eran inocentes en todo esto. ¿Cuánto sabías?, pregunté, de su vida antes de conocerte. Dijo que era viudo, que su mujer había muerto de cáncer, que tenía un hijo con el que ya no se hablaba. Soltó una risa sin humor. Hasta eso era mentira. ¿Su hijo te conoce? ¿Estaba metido en toda la farsa? Lo estaba. Y ahora también está en la cárcel. Claudia asintió, procesando. La casa en la que vivimos está a mi nombre. La compré antes de conocerlo, con el dinero de mi herencia cuando murió mi madre. Al menos eso es mío. ¿Y su dinero? ¿Los ahorros congelados? No puedo acceder a nada, ni siquiera para pagarle un abogado. Me miró. No es que lo haría. No sé si quiero ayudarlo después de todo esto. Tienes todo el derecho a protegerte. Pero lo quería. Se le quebró la voz. De verdad lo quería, y ahora descubro que ni siquiera sé quién era en realidad. Me acerqué, le cogí la mano. 2 mujeres, engañadas por el mismo hombre, sentadas en el salón que él compartió con una mientras construía otra vida con la otra. Yo también lo quise, admití. Durante más de 40 años, y tampoco sé quién era. Nos quedamos un rato en un silencio cómplice, 2 víctimas del mismo mentiroso. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. ¿Vas a recuperar el dinero? ¿Los millones que se llevó? Sí, el tribunal ya ha ordenado que se devuelva todo, con intereses. Bien, asintió. Te lo mereces. Estuviste con él mucho más tiempo que yo. Sacrificaste mucho más. Ambas sacrificamos, solo que de maneras diferentes. Se fue, dejando la falsa alianza sobre la mesita de café. La cogí, la sopesé en mi mano. Otra mentira, materializada en oro. La tiré a la basura. El miércoles, el caso penal de Marcos avanzó. La fiscal Méndez, me llamó para ponerme al día. Su hijo ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se me apretó el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que nos lo va a contar todo a cambio de una reducción de condena. Entregará documentos, grabaciones, detalles de todo el plan. A cambio, su sentencia podría bajar de 8 a 3 años y medio. Con buena conducta saldrá en 2. Marcos saldría en 2 años si cooperaba. ¿Y Javier? El testimonio de su hijo es muy perjudicial para su defensa. Con todos los detalles expuestos, Javier no tiene forma de negarlo.
Su sentencia podría subir a 10 años. 10 años. Javier tendría 83 cuando saliera, si es que salía vivo. ¿Y cree que debería sentir pena por él? Pregunté. No. Creo que debería estar orgullosa. Las mujeres en su situación suelen callar por miedo, vergüenza o porque la familia las presiona. Usted luchó y está ganando. Ganando. ¿Era eso lo que sentía? ¿Victoria? El viernes, una semana después de confrontar a Javier, Jimena me llamó a su despacho. Tengo noticias. Grandes noticias. Me senté, expectante. Primero, las tiendas. La anulación de las ventas ha sido aceptada. Los compradores serán reembolsados por los bancos y las propiedades vuelven al patrimonio. Como Javier está técnicamente vivo ahora, pero en la cárcel y siendo procesado, la jueza te ha nombrado administradora total temporal. Puedes venderlas, gestionarlas, lo que quieras. ¿Cuánto valen hoy? Con el mercado actual, las 3 tiendas juntas, unos 3.800.000. Se han revalorizado desde que tu hijo intentó venderlas. 3.800.000 euros. Segundo, el dinero de Javier. Todo el 1.800.000 ha sido transferido a una cuenta judicial. Con la inflación y los intereses de los 6 meses, ha subido a 2.100.000. La mitad es tuya, 1.050.000. La otra mitad permanece congelada hasta el final de su caso penal. ¿Y la casa? La casa donde vivías ha estado a tu nombre durante años por una escritura que él firmó. Es tuya, no hay disputa. ¿Y los daños y perjuicios? Jimena sonrió. La jueza ha sido generosa. Considerando el sufrimiento psicológico, los 6 meses de duelo fingido, la humillación pública cuando se supo la verdad, te ha concedido 800.000 euros en daños y perjuicios. Javier tendrá que pagar, aunque tenga que vender todo lo que posea. Hice las cuentas en mi cabeza. 3. 8 millones de las tiendas. 1. 0,5 millones de su dinero. 800.000 en daños. La casa valía unos 600.000. Total, 6. 25 millones de euros. 6.250.000 euros. 43 años de matrimonio, reducidos a un número. ¿Cuándo recibo todo esto? Puedes tomar el control de las tiendas ahora. Los fondos judiciales se liberarán en 30 días. Los daños. Cuando Javier tenga bienes para pagar, probablemente embargarán lo que sea que tenga a su nombre. ¿Tiene algo? Herramientas de la cerrajería, un coche viejo, algunos muebles, nada que valga mucho. Pero lo cogeremos todo, dejarlo sin nada, completamente despojado, tal como te dejó a ti cuando fingió estar muerto. Hay una cosa más, dijo Jimena, con tono serio. Marcos ha pedido hablar contigo en la cárcel. Quiere disculparse en persona. Se me encogió el corazón. No quiero verlo. Le dije que dirías eso, pero insistió. Dijo que necesita hacerlo antes de finalizar el acuerdo, que no puede seguir adelante sin al menos intentar pedirte perdón. ¿Y si no voy? No tienes por qué, pero Elena, ¿puedo hablar como alguien que ha visto muchos casos como este? Adelante. La ira es buena, la justicia es buena, incluso la venganza a veces sienta bien, pero al final, lo que realmente cura es cerrar el círculo. Y quizás necesites oír lo que tiene que decir, no por él, por ti. Me quedé en silencio, pensando. Lo pensaré. De acuerdo, pero no tardes mucho. Está frágil. La cárcel no es fácil, especialmente para alguien que nunca imaginó que acabaría allí. Salí del despacho con la cabeza pesada. 6 millones de euros. Mi hijo en la cárcel. Mi marido en la cárcel. Mi vida patas arriba. Pero por primera vez, tenía el control, tenía el poder, tenía una opción. Y ahora tenía que decidir qué clase de mujer quería ser a partir de ahora, la que se llevara su ira a la tumba, o la que eligiera seguir adelante. Tardé 4 días en decidir si visitar a Marcos en la cárcel. 4 días mirando el teléfono cada vez que Jimena llamaba preguntando si había tomado una decisión.
4 días repasando recuerdos. El niño pequeño corriendo por la casa, el adolescente que me abrazaba cuando sacaba buenas notas, el hombre que lloró en mi hombro cuando su mujer tuvo su primer aborto espontáneo, y el mismo hombre que falsificó mi firma 15 veces. El jueves por la mañana, finalmente llamé a Jimena. Voy esta tarde. ¿Quieres que te acompañe? No. Necesito hacer esto sola. El centro penitenciario regional estaba a 40 minutos en coche de la ciudad. Un edificio gris rodeado de altos muros y alambre de espino. Aparqué en el parking de visitas, pasé por seguridad, cambié mi bolso por un número de plástico. Me llevaron a una pequeña sala con una mesa y 2 sillas de metal, paredes desconchadas, olor a desinfectante barato. Una pequeña ventana con barrotes dejaba entrar un resquicio de luz. Esperé. 10 minutos después, la puerta se abrió, y allí estaba él. Marcos había perdido peso. El mono naranja le quedaba holgado. Llevaba la barba descuidada y a parches. Sus ojos tenían profundas ojeras, pero fue su mirada lo que me rompió. Vacía, derrotada, sin la chispa de confianza que siempre tuvo. Se sentó en la silla de enfrente, con las manos temblorosas sobre la mesa. Mamá. Su voz estaba rota. Has venido. He venido. Un silencio incómodo. Jugueteaba con las manos, sin saber por dónde empezar. Yo... no sé qué decir. He pasado una semana pensando en qué decir, y ahora no tengo palabras. Entonces escucha. Mi voz era firme. He venido aquí porque Jimena dijo que necesitas cerrar esto antes del acuerdo. Pero necesito que entiendas algo. No he venido a perdonarte. Vi el dolor cruzar su rostro. Sé que lo he arruinado todo. Sé que no merezco el perdón. Pero mamá, necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Nunca. Pero lo hiciste, profundamente. Lo sé. Empezaron a caerle las lágrimas. Cada día aquí dentro, pienso en ello. Pienso en cómo debiste sentirte cuando te enteraste. La traición, no solo de papá, sino también mía. Y yo. Me odio por ello, mamá. Me odio tanto. El autoodio no cambia lo que hiciste. Lo sé, pero necesito que entiendas el contexto. Cuando papá vino a mí con ese plan demencial, yo acababa de descubrir las deudas. 800.000 euros, mamá. Las tiendas se estaban hundiendo. Si hubieras pedido el divorcio y te hubieras llevado la mitad, no habría quedado nada. Las tiendas habrían cerrado, los empleados se habrían quedado en la calle. Todo lo que papá construyó habría. Todo lo que construimos, corregí. Yo estuve ahí, Marcos, en cada decisión, en cada sacrificio. Renuncié a mi carrera de costurera para criarte mientras tu padre construía el negocio. Yo también era socia en eso, aunque no estuviera en el papel. Agachó la cabeza avergonzado. Tienes razón. Fui egoísta. Solo pensé en el patrimonio, en el dinero, en el futuro que había planeado. Y en el proceso me olvidé de que eres mi madre, de que me lo diste todo, de que merecías respeto por encima de todo. Y aún sabiendo todo eso, falsificaste mi firma 15 veces. Estaba desesperado. Las deudas se acumulaban, los acreedores amenazaban con demandar. Necesitaba vender las tiendas rápido. Entonces deberías haberme dicho la verdad. Golpeé la mesa con la mano haciéndolo saltar. Deberías haber venido a mí y decirme, mamá, papá no ha muerto, se ha fugado y ha dejado una montaña de deudas. Necesito tu ayuda para arreglar esto. Te habría ayudado, Marcos. Habría firmado lo que fuera necesario. Habría trabajado contigo para salvar el negocio. Pero la verdad era demasiado horrible. Papá había fingido su propia muerte. Había comprado un cadáver. Yo estaba implicado. ¿Cómo podía contarte eso? Con valentía, con honestidad. 2 cosas que al parecer no abundan en nuestra familia. Marcos sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Lo he arruinado todo. Te he perdido. He perdido a Patricia. Me pidió el divorcio ayer. He perdido mi libertad,
mi reputación, todo. ¿Patricia pidió el divorcio? Dijo que no puede esperar 2 o 3 años por alguien a quien ya ni conoce, que va a empezar de nuevo, a encontrar a alguien honesto. Se rió amargamente. No la culpo. Respiré hondo, sintiendo el peso de la situación. Marcos, vas a estar aquí al menos 2 años si cooperas, quizás 3, y cuando salgas, tendrás antecedentes penales, problemas para encontrar trabajo, el juicio social. Va a ser duro. Lo sé. Y no te lo voy a poner fácil. No voy a pagar un abogado. No voy a poner dinero en tu cuenta de la prisión. No voy a visitarte cada semana. Tomaste decisiones de adulto. Ahora afrontas consecuencias de adulto. Lo entiendo. Pero dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Cuando salgas, si de verdad has aprendido algo, si realmente has cambiado, entonces quizás podamos reconstruir algo. No la relación que teníamos antes. Esa está muerta. Sino algo nuevo, basado en la honestidad. Levantó la cara, con los ojos esperanzados. ¿Estás diciendo que hay una oportunidad? Estoy diciendo que no te voy a abandonar por completo. Pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Llevará años, Marcos. Años para que te ganes de nuevo mi confianza, y puede que nunca la recuperes del todo. Pero al menos no te borraré de mi vida como tú intentaste borrarme de tus decisiones. Mamá extendió la mano sobre la mesa. La miré, la mano de mi hijo, que me abrazó de niño, que sujeté cuando cruzábamos la calle, que falsificó mi firma 15 veces. Después de unos segundos, se la estreché brevemente. Un apretón rápido y frío, pero se la estreché. Usa este tiempo aquí dentro para pensar, Marcos. Para reflexionar de verdad sobre el tipo de hombre que quieres ser. Porque al hombre que eras, ya no lo reconozco. Lo haré. Te lo prometo. No me lo prometas a mí. Simplemente hazlo. Me levanté para irme. Mamá, llamó cuando llegué a la puerta. Me giré. Gracias por venir. Por no rendirte conmigo del todo. Soy tu madre, Marcos. Siempre te querré. Pero el amor no significa aceptar ciegamente todo. A veces, el amor significa dejar que una persona afronte las consecuencias de sus propios actos para que pueda aprender. Salí de la sala. Devolví el número de plástico. Cogí mi bolso. Cuando llegué al coche, finalmente dejé caer las lágrimas. Lloré por el hijo que había perdido. Por el hombre que podría haber sido. Por la relación que nunca volvería a ser la misma. Pero también lloré de alivio. Porque había hecho lo correcto, aunque doliera. 3 meses después, sentada en la cabina de primera clase de un vuelo a Lisboa, con una copa de vino blanco en la mano, miré por la ventanilla mientras España desaparecía abajo. A mi lado, Carmen y Beatriz, mis amigas de la infancia, se reían de algo en una tablet. Íbamos a un crucero de 25 días por el Mediterráneo. España, Italia, Grecia, Turquía, todos los lugares a los que Javier siempre me había prometido llevarme y nunca lo hizo. Ahora iba por mi cuenta. Bueno, con mis amigas, pero sin depender de ningún hombre. Las tiendas se habían vendido por 9 millones de euros. Invertí la mitad en fondos seguros que me daban una renta pasiva de 15.000 euros al mes. La otra mitad la dediqué a proyectos. El primer proyecto, doné 300 euros a una ONG que ayuda a mujeres víctimas de abuso financiero y patrimonial. Mujeres como yo, que habían sido robadas, engañadas y manipuladas por sus familias. El segundo proyecto. Compré un pequeño taller en el centro y volví a coser. No porque necesitara el dinero, sino porque era mi pasión antes de abandonarla para ser solo esposa y madre. Ahora, a los 69 años, estaba reclamando quién era yo antes de todo esto. Javier había sido condenado a 8 años de prisión. Con el acuerdo de Marcos, no pudo conseguir ni un día de reducción. Estaba cumpliendo su condena en un centro de seguridad media. Claudia ya no lo visitaba. Los nietos ni siquiera sabían muy bien dónde estaba. La familia inventó una historia de que se había mudado muy lejos. Marcos llevaba un mes en un centro de inserción, por buen comportamiento.
Trabajaba en un taller de carpintería dentro de la prisión, ganando el salario mínimo. Me habían contado que Patricia se había divorciado de él y ya estaba saliendo con otra persona. Yo lo visitaba una vez al mes. Las conversaciones eran cortas, todavía tensas, pero parecía diferente. Más humilde, más consciente de sí mismo. Quizás la cárcel realmente estaba cambiando algo en él, o quizás era solo mi imaginación. El tiempo lo diría. Elena, ¿estás bien? Me dio un codazo Carmen. Te has quedado muy callada de repente. Estoy genial, sonreí. Y era verdad. Solo pensaba en lo mucho que puede cambiar la vida en unos meses. Cambió para mejor, dijo Beatriz, levantando su copa. Un brindis por nuestra amiga que fue al infierno y volvió, y salió más fuerte. No sé si volví más fuerte, reflexioné, pero volví más consciente, más vigilante, más yo misma. Eso es ser más fuerte, dijo Carmen sonriendo. Porque la fuerza no es no caerse, es levantarse después de caer. Chocamos nuestras copas. El avión despegó, y mientras nos elevábamos por encima de las nubes, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Perdí mi inocencia, mi capacidad de confiar ciegamente, la fantasía de que la familia era sagrada por definición, pero gané autoconocimiento, independencia, la certeza de que podía sobrevivir a lo peor y aún así elegir vivir, no solo existir. 6 meses después del crucero, era un sábado por la mañana cuando recibí la llamada. Elena, soy Jimena Ruiz. Buenos días. ¿Ha pasado algo? Javier. Tuvo un infarto en la cárcel ayer. Estaba en la enfermería. No lo superó. El teléfono casi se me resbala de la mano. ¿Ha muerto? Sí. Esta vez de verdad. El cuerpo va a ser entregado a la familia. Como técnicamente seguíais casados, tú eres la pariente más cercana. Javier estaba muerto. De verdad esta vez. Sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni ira. Solo un vacío lejano. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que decidir sobre el funeral. Si quieres enterrarlo, incinerarlo. ¿Dónde? Pensé en la cripta de mármol italiano de 90.000 euros, donde estaba enterrado un desconocido. Incinéralo y esparce las cenizas en el mar, sin ceremonia. ¿Estás segura? Absolutamente. Ya tuvo un funeral, uno muy caro, por cierto. No va a tener otro. ¿Y Marcos? Ha sido notificado. Pide asistir al funeral. No hay funeral. Puede despedirse de las cenizas más tarde si quiere, pero no voy a montar un espectáculo. No otra vez. Colgué y me senté en silencio en el balcón de mi taller. Javier estaba muerto. El hombre que amé durante 43 años. El hombre que me traicionó durante 25. El hombre que fingió su propia muerte para abandonarme. Ahora estaba realmente muerto. Y me sentí en paz, porque ya no le debía nada. Ni amor, ni odio, ni perdón. Solo era una parte de mi pasado ahora. Una parte dolorosa que me enseñó valiosas lecciones. Un año después de que todo empezara, estaba en mi taller cosiendo un vestido de novia para la hija de una clienta cuando Marcos apareció en la puerta. Le habían dado la libertad condicional hacía 3 semanas. Estaba más delgado, el pelo corto, una barba bien recortada. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una camisa blanca. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Puedes». Entró lentamente, mirando a su alrededor. El taller era pequeño, pero acogedor. Maniquíes cubiertos de tela, máquinas de coser, carretes de hilo de colores. Mi espacio. Es bonito aquí. Gracias. ¿Qué te trae por aquí? Respiró hondo. He venido a despedirme. ¿A despedirte? Me mudo a Valencia. He conseguido un trabajo en un taller de muebles a medida. Es un nuevo comienzo, lejos de todo, de todos, donde nadie conozca mi historia. Entiendo. Y antes de irme, necesitaba darte las gracias, por no rendirte conmigo, por visitarme en la cárcel, incluso cuando no lo merecía, por venir a esparcir las cenizas de papá conmigo.
por darme esta última oportunidad de ser alguien mejor. Dejé la costura a un lado, me levanté. Marcos, yo no te he dado ninguna oportunidad. Eres tú el que está construyendo esto, con trabajo duro, con decisiones diferentes, con humildad. Eso es todo mérito tuyo. Aún así, podrías haberme abandonado por completo, y no lo hiciste. Porque soy tu madre, y las madres no abandonan, pero tampoco encubren. Esa ha sido mi mayor lección este año. El verdadero amor es dejar que una persona afronte las consecuencias y crezca a partir de ellas. Asintió, con los ojos llorosos. Voy a hacer que funcione en Valencia. Voy a reconstruir mi vida desde cero. Y un día voy a hacer que te sientas orgullosa de mí otra vez. Ya estoy orgullosa del hombre que estás intentando ser. Se acercó con vacilación. Abrí los brazos y, por primera vez en más de un año, abracé a mi hijo de verdad. No un abrazo formal, sino un abrazo de madre. Cuando se fue, llevando solo una maleta y un futuro incierto, me quedé en la puerta del taller viéndolo marchar, y me di cuenta de que había conseguido algo raro. Había convertido el dolor en crecimiento, la traición en sabiduría, la pérdida en un nuevo comienzo. Hoy, 2 años después de ver a Javier vivo en aquel Carrefour, me levanto cada día en mi casa, voy a mi taller, coso mis diseños, tomo café con mis amigas. Tengo 15.000 euros al mes de ingresos pasivos. Mi taller me da otros 8.000. No necesito nada, ni a nadie. Marcos me llama cada semana desde Valencia. Está saliendo con una mujer allí, honesta, trabajadora. Dice que un día quiere que la conozca. Quizás vaya. O quizás les pida que vengan aquí. No he vuelto a visitar la tumba vacía de Javier desde que supe la verdad. Hice poner una placa sencilla en ella. Aquí yace un desconocido. Que encuentre la paz. Porque esa tumba nunca fue de mi marido. Fue de mi inocencia. Y eso merecía descansar en paz. A veces, cuando estoy cosiendo, pienso en todo lo que pasó y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Destruir a mi familia? ¿Meter a mi hijo en la cárcel? ¿Exponer públicamente todo ese dolor? Y la respuesta es siempre la misma. Sí. Porque aprendí que la dignidad no es negociable, que el respeto no es algo que se mendiga, que el amor propio vale más que cualquier lazo familiar construido sobre una mentira. Aprendí que nunca es tarde para exigir justicia, que tener 70 años no significa que tengas que aceptarlo todo en silencio, que la edad no solo trae sabiduría, sino también coraje. Y lo más importante, aprendí que la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño, es reconstruirte a ti misma, más fuerte, más libre, más tú que nunca. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué es lo que más te ha impactado de este viaje. Cada historia que comparto aquí es un recordatorio de que nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Dale a like a este video si crees que la dignidad no tiene edad y suscríbete al canal para seguir siguiendo historias reales de superación, justicia y nuevos comienzos. Porque al final, no importa cuántos años tengas o cuánto tiempo hayas perdido viviendo una mentira. Lo que importa es el valor de despertarte un día y decir, a partir de ahora, elijo la verdad. Me elijo a mí misma. Y esa elección, amigos míos, esa elección lo cambia todo. Fin.